Hola, estimados alumnos, bienvenidos de nuevo a este audio o grabación sobre la explicación de los contenidos de la unidad 2 respecto a lo que es el tema número 2. Y en respecto al tema número 2, vamos a compartir, pues, en esta ocasión, ¿verdad?, lo que es el fundamento del proceso penal. Sobre este tema, quiero decirles que les he mandado un material que les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y ese material, como lo es poner en práctica lo que es el hábito de la lectura, tengan la certeza que ese conocimiento que ustedes van a adquirir les va a ayudar muchísimo, en el sentido de que van a fortalecer lo que son sus consecuencias, mejor dicho, sus competencias, ¿verdad? Sus competencias a lograr en esta unidad. Pues bien, como fundamento del proceso penal, podemos hacer referencia que con base a ese materialito van a encontrar ustedes ahí como hallazgo antecedentes, que lo que conllevó a echar a andar lo que es la reforma judicial en el país. Y en ese contexto, quiero decirles que mi persona tuvo la oportunidad o tuvo la dicha, ¿verdad?, de ejercer un cargo muy importante en una institución estatal como lo es en la Fiscalía General de la República. Quiero decirles que fue una experiencia muy importante para mi currículum de vida en el sentido que tuve la oportunidad de tener esa vivencia. No obstante, nos encontramos en un conflicto armado, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de ejercer ese cargo en ciertos municipios de ciertos departamentos que estaban en zonas de conflicto. Llámase San Miguel, llámase Usulután, llámase Morazán. Entonces ustedes háganse la idea, la experiencia que nos tocó vivir bajo las balas entre ambos bandos, entre la guerrilla y las fuerzas del gobierno. Pues bien, pero volviendo al proceso penal, fíjense que en ese entonces data el proceso penal anterior, conforme al Código Procesal Penal anterior que había entrado en vigencia en 1974, porque se aprobó en 1973 y luego en 1974, por lo que la vacatio legis, ¿verdad?, entró en vigencia esa normativa. Ahora, la tendencia de ese proceso penal era prácticamente mixto. Es decir, había una parte que llevaba una parte, digamos, acusatoria, donde la fiscalía acusaba, ¿verdad? Habían directrices de investigación que el mismo juez las podía realizar, es decir, también llevaba una parte de un sistema inquisitivo, ¿verdad? Y también, pues, lo relevante, pues, que también era de forma escrita. Entonces, ustedes pueden hacerse la idea, los volúmenes de los expedientes que se tramitaban en ese entonces, ¿verdad? Eran volúmenes de los procesos penales, imaginen procesos penales delicados, causas penales gravísimas, como por ejemplo los homicidios agravados, las violaciones agravadas, los robos agravados, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes los volúmenes que nos tocaba en ese entonces estudiar cada pieza de esos procesos. Pues bien, fue una experiencia que nosotros, en mi caso personal, la viví en carne propia, ¿ok? Era muy interesante porque la institución del jurado, ¿verdad?, era la que a través de la íntima convicción, a través de un alegato inicial y de un alegato final, venía uno, lograba, ¿verdad?, a través del sustento, a través de la argumentación, a través de la fundamentación de la acusación, muchas veces logramos veredictos de condena ante lo que era el tribunal del jurado, ¿ok? Ahora todo eso ha cambiado, pero yo tuve la oportunidad, por eso comparto con ustedes. Entonces, se echa a andar, ¿verdad?, todo un damiaje y el poder económico, pues, de este país estaba en auge, ¿verdad?, de sufrir las consecuencias de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que todo eso era parte de los efectos de la posguerra que los gobiernos, pues, no previeron. En ese contexto, quiero decirles que cuando se echa a andar la reforma judicial, empiezan a ser partícipes como parte de un sistema penal todas las instituciones, ¿verdad? Es decir, el órgano judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, digamos, otras instituciones del Estado
como Ministerio de Justicia a través de la UTE, es decir, la Unidad Técnica Ejecutora de Justicia, y las diversas universidades de las facultades de Derecho. Entonces, participamos en esa investigación de hacer un diagnóstico, de identificar los problemas que afrontaba la justicia en ese entonces. Y fue así como se echa a andar a través de la reforma, ¿verdad?, judicial, y a través de ese mandato constitucional que le corresponde al Estado, ¿verdad? Lo que es el bien común, la seguridad jurídica y el valor justicia. Se echa a andar la reforma y es así, ¿verdad? Como evoluciona y parte de un proceso democrático que ha tenido su costo, se llega a crear lo que son las leyes penales, procesales y la ley penitenciaria. Entonces, lo relevante es que cuando el fundamento del proceso penal, indiscutiblemente que tenemos la norma constitucional, ¿verdad? Es decir, el imperio de la ley como norma supremacía de la Constitución, ¿ok? Y en ese contexto quiero decirles de que conforme al código que se llegó a crear, ¿verdad? Y los expertos que fueron partícipes de la reforma en este país, amigos de Chile, de Argentina, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, a nivel de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Y grandes procesalistas de renombre, como por ejemplo don Alberto Binder, que está radicado en la República de Guatemala, que él contribuyó bastante en la reforma judicial también de dicho país. También tenemos al argentino, a la eminencia, el doctor Julio Meyer, ¿verdad?, que es procesalista. Quiero decirles que fueron mis maestros, ¿verdad?, que nos dieron clases también, ¿verdad?, a compartir acá. Fue una experiencia formidable. Y entonces ellos hacían hincapié de que era posible llegar a cabo esa reforma, a pesar de los obstáculos que se llegasen a dar en ese entonces. Fue así como se estructura un nuevo Código Procesal Penal. ¿Verdad? Se capacitan, se crea la nueva normativa, se crean nuevos tribunales, que se capacitan buscando los perfiles de los candidatos a jueces de paz, de instrucción, de sentencias, de las cámaras, las salas, etcétera, etcétera. Y entonces, conforme a la reforma que se le da a la ley orgánica judicial, ahí se determina lo que es la estructura y organización de los nuevos tribunales y se echa a andar lo que es el proceso judicial nuevo, que es de tendencia garantista meramente democrática, y donde ahora se definen los roles de la función específica que le corresponde, ¿verdad?, en un proceso penal. Imagínense qué determinante va la función que tiene ahora el juez de paz, juez de instrucción, juez de sentencia, las cámaras de segunda instancia, etcétera. Es así como, ¿verdad?, se logra robustecer, ¿verdad?, a pesar de los conflictos sociales que ha tenido nuestro país a través de los diversos gobiernos que han existido en este país, ya sea de tendencias de derecha, de tendencias de izquierda, y lograron, ¿verdad?, hacer ciertas reformas, lo que es al nuevo Código Procesal Penal, como también el Código Penal, como la ley penitenciaria. Pero en suma, quiero decirles que este andamiaje que les acabo de hacer referencia es parte de lo que es el fundamento de lo que es el nuevo proceso penal en El Salvador, donde se define claramente el rol que tiene el órgano judicial, el Ministerio Público a través de la Fiscalía, a quien le compete ese principio acusatorio, cuál es la carga de la prueba que le corresponde a la Fiscalía. Muy bien. Entonces, sobre esto quiero decirles también que parte de los contenidos que estamos compartiendo con ustedes en la segunda unidad está el segundo tópico, como son los principios rectores del derecho procesal. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los principios rectores del proceso penal, ahí encontramos también ahora esa innovación que ha tenido el nuevo proceso penal. ¿Cuál es la oralidad? Imagínense la oralidad, la publicidad, la celeridad, la inmediación. Son principios que vienen a robustecer lo que es la creación de esa nueva normativa procesal penal. Imagínense ahora los actos procesales que se realizan, tiene que haber presencia del juez a través de ese principio rector. ¿Cuál es la inmediatez, la inmediación? De lo contrario, eso acarrea nulidad. De ahí los actos que son meramente públicos a través de la publicidad, el principio de la celeridad que conlleva a descentralizar y que los procesos sean más ágiles, ¿verdad? Y la innovación de lo que es digamos, el principio de la oralidad como principio rector que se echa a andar. Y ha sido todo un reto donde ponemos en práctica lo que son las técnicas de litigación de la oralidad, lo que es la técnica forense, ¿verdad? Y eso es muy elemental, que a esta fecha pues ya estamos contribuyendo a través de las escuelas, facultades de derecho, el contribuir en la formación de los estudiantes para que ellos logren los conocimientos previos, así como lo que son las competencias, ¿verdad? En el caso de nosotros, queremos decirles que aquí en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Tenemos una sala de audiencia, donde ahí compartíamos,
¿verdad? Con los estudiantes de forma presencial y eso era muy elemental, ¿verdad? Cuando hacíamos las prácticas dentro de dicha audiencia como parte de la innovación del nuevo proceso penal en El Salvador. Vean. Bien, entonces también hacíamos referencia a esos principios rectores del proceso penal. Sobre esto también quiero decirles que hay un documento, ¿verdad? Que les he hecho llegar sobre los principios rectores del proceso penal. Y por último, el otro tema que nos corresponde compartir con ustedes, ¿verdad? Es en relación a lo que son las funciones o etapas del proceso penal. También sobre esto, quiero decirles que hay un documento que también les he subido, ¿verdad? Les he subido y eso les va a ayudar muchísimo también. Unas funciones que he elaborado de forma en Word para que ustedes la lean. Ahí está el fundamento legal, como también hay un material de apoyo que ustedes lo van a utilizar del autor, el doctor Rommel Ismael Sandoval. Eso les va a ayudar muchísimo para fortalecer lo que son sus conocimientos, como también lo que son las competencias. Pues bien, en cuanto a las funciones o etapas del proceso penal, ya les daba un adelanto que en este contexto, pues el nuevo proceso penal meramente democrático, ¿verdad? Entonces están las diversas etapas de lo que es un proceso penal. Entonces imaginémonos desde lo que es la noticia intercrímenes, es decir, desde el momento que se tiene conocimiento del cometimiento del delito, ¿verdad? Entonces llega la información al aparato estatal, llámase en este caso el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República. Y al tener noticia la Fiscalía de que se ha cometido un ilícito, indiscutiblemente, ¿verdad? Vienen a través de los actos iniciales de investigación, primero, ¿verdad? Y acto seguido, pues, ¿verdad? Viene cuando ya se ha introducido la información y en cuanto a los actos iniciales de investigación, como es la denuncia, el aviso, la querella, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, le corresponde a la Fiscalía realizar lo que son las diligencias iniciales de investigación. Entonces, imagínense todo lo que la Fiscalía tiene que realizar en cuanto a las diligencias iniciales de investigación. Y acto seguido viene lo que es el argumento, el sustento y el fundamento de un requerimiento fiscal, el cual se va a presentar ante el juez de paz competente. Y acto seguido, después el juez de paz competente intima al imputado y convoca una audiencia inicial para determinar la situación legal del o los imputados. Acto seguido, continuamos con el proceso, continuamos con las etapas y acto seguido el juez de paz remite las diligencias o las actuaciones que él ha realizado hacia otro juez, que sería el juez de instrucción. Entonces, el juez de instrucción da por recibido las diligencias, el expediente, la causa penal proveniente del juez de paz y acto seguido el juez de instrucción juega un rol muy importantísimo. ¿Por qué? Porque es en esa etapa, ¿verdad?, donde el juez lleva un control. Esto lo vamos a ver en otra unidad, pero no obstante, para efecto del tema que estoy compartiendo, el juez de instrucción juega un rol muy importantísimo porque a él le corresponde lo que es el control judicial, es decir, de los actos de investigación que realiza la Fiscalía. Quien lleva ese control es el juez. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y llega una etapa, pues, de que en esa etapa o fase del proceso penal, como lo es la fase de instrucción, hagan de caso que como que fuera un filtro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a determinar, ¿verdad? Si hay elementos determinantes suficientes, incriminatorios, sobre la certeza positiva de que el imputado es el autor probable de haber cometido un ilícito. ¿Qué es lo que hace el juez? Entonces, pone las evidencias en conocimiento de las partes procesales, la fiscalía, el defensor, el querellante, la víctima, etcétera, ¿ok? El imputado. Entonces, acto seguido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el juez, ¿verdad? Al determinar que la fiscalía ha logrado sustentar, argumentar, fundamentar su acusación, ¿verdad? Entonces, si el juez está satisfecho de la labor que ha realizado la Fiscalía General de la República, no le queda más que emitir una resolución que se llama auto de apertura a juicio. ¿Qué significa eso? Que contradictoriamente, conforme a ese principio de la contradicción, que es un principio rector en el proceso penal, significa pues de que se tiene que discutir sobre la inocencia o la culpabilidad mediante una vista pública. Es decir, es el juicio, la etapa principal del proceso, donde ahí se va a determinar lo que es la inocencia o la culpabilidad de una persona. ¿Ok? Entonces, llegamos a la vista pública. Y la vista pública es ahí donde se va a determinar, a través de un tribunal colegiado, donde ellos van a escuchar, ¿verdad?, a las partes procesales, a la fiscalía, a la defensa, al imputado, a la víctima y la carga de la prueba que desfila en ese momento procesal, como lo es la vista pública. Bien, entonces sobre esto les decía
que he preparado también, ¿verdad? Lo que son un par de, eh, lo que he preparado en relación a esta segunda unidad, ¿ok? Bendiciones a todos. Espero que este guión explicativo les sirva de algo y continuemos con el desarrollo de las respectivas unidades. Bendiciones nuevamente para todos y nos vemos a la próxima.